Buenos días con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la nutrición en el paciente con enfermedad renal crónica. Mi nombre es Benítez Paredes Diana, soy médico residente en nefrología de la Universidad de San Marcos. En cuanto a los objetivos de esta exposición, básicamente va a ser reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y posponer la necesidad de diálisis. Reducir los efectos tóxicos del exceso de urea en la sangre, mantener un estado nutricional óptimo y prevenir la pérdida de masa muscular magra. Asimismo, reducir los riesgos de los disturbios en los líquidos y electrolitos y reducir los riesgos de la enfermedad cardiovascular. En cuanto a los principios generales, van a ser restringir la ingesta de proteínas a 0,8 gramos kilo de peso corporal al día en el paciente, un adecuado suministro de carbohidratos para proveer energía, un moderado suministro de cantidades de grasa, baja ingesta pues de grasas como manteca, ¿no? Mantequilla, el aceite animal, limitar la ingesta de líquidos y agua en caso de edemas en el paciente, restringir la cantidad de sodio, potasio y fósforo en la dieta y asimismo suministrar vitaminas y oligoelementos en cantidades adecuadas, así como una dieta rica en fibras. Esta tabla es para mostrarles, ¿no?, las recomendaciones nutricionales en la enfermedad renal crónica avanzada, en pacientes que ya están en hemodiálisis y en pacientes que tienen la terapia de diálisis peritoneal. En cuanto a las proteínas, en enfermedad renal crónica avanzada se recomienda de 0,8 a 0,9. Ya en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, esto aumenta, ¿no? Este valor, hemodiálisis de 1,1 a 1,4 y en diálisis peritoneal puede incluso incrementarse un poco más hasta 1,5. En cuanto a las calorías, bueno, la necesidad calórica en todos va a ser la misma, de 30 a 35 kilogramo día. En cuanto a los carbohidratos, también de 50 a 60 aproximadamente, lípidos también de 30 a 40. Los líquidos, aquí sí va a haber un cambio, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, más o menos se indica un promedio de 2.500 a 3.500 mililitros de líquidos al día, ¿no? Porque ellos tienen una diuresis conservada. En hemodiálisis tendría que ser 750 aunado a la diuresis residual que pueda tener el paciente, ¿no? De tenerla. Y en diálisis peritoneal, aproximadamente se indica de 750.000 más la diuresis residual del paciente también. En cuanto al sodio, más o menos tendría que ser menos de 2,6 gramos día, ¿no? Este requerimiento va a ser el mismo en los 3 episodios que yo les menciono. En cuanto al potasio, no hay una restricción en enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Se tendría que individualizar en todo caso según el paciente. Y en cuanto ya al paciente que tiene hemodiálisis y diálisis peritoneal, tendría que ser menos de 3 gramos. En cuanto al fósforo, este valor sí se va a mantener de ser menor de 0,8 gramos día. Ingesta elevada de calorías. Eso sí es importante, ¿no? Entonces los requerimientos usuales van a ser de 35 a 40 kilocalorías, ¿no? De peso corporal día. Si esta ingesta de calorías es inadecuada, las proteínas son usadas para proveer las calorías, ¿ya? Es importante calcular los requerimientos de las calorías al peso ideal del paciente y no a su peso actual. Aquí un cuadro presentando las recomendaciones nutricionales generales, ¿no? Entonces, podríamos decir que en un paciente con enfermedad renal crónica estadio 4, estadio 5, las proteínas que se indican son de 0,8 a 0,9, ¿no? Gramos por kilo. En cuanto ya a los pacientes con diálisis, las proteínas ya aumentan de 1,1 a 1,2 gramos kilo. Tendría que ajustarse aquí también los valores de fósforo. Asimismo, en cuanto a los carbohidratos, se tendría que preferir en los pacientes eh, cereales, vegetales, legumbres, tubérculos y restringir ya las azúcares, la repostería, ¿no? Mermeladas. En cuanto a los lípidos, se debería preferir los ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, como los aceites vegetales, el aceite de oliva, aceite de pescado, y restringir los ácidos grasos saturados, ¿no? Grasas animales, frituras. En cuanto al segundo ítem, que es restringir la ingesta de proteínas, estos va a traer
beneficios, ¿no? En el paciente, como que, bueno, va a reducir obviamente la proteinuria, ¿no? Que es la eliminación de proteínas en orina, va a retrasar la progresión de la enfermedad renal. Hay una disminución de la carga ácida en las nefronas, una reducción paralela de la ingesta de fósforo también, sirve como antioxidante, va a mejorar el perfil lipídico del paciente, tiene un efecto aditivo en los pacientes que usan pues antihipertensivos como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotinasa, de angiotensina. También tiene un efecto antilitogénico en pacientes que tienen pues cálculos, es coadyuvante en el control del sobrepeso y va a mejorar la resistencia a la insulina. Aquí se van a beneficiar con esta restricción proteica los pacientes con enfermedad renal crónica, excepto en pacientes que tienen poliquistosis renal, ¿no? También se benefician los que padecen de síndrome nefrótico, ¿no? Pacientes trasplantados que padecen proteinuria. Y bueno, las guías de práctica clínica coinciden en los requerimientos proteicos del paciente en diálisis, ¿no? Como les digo, que son de 1.1 a 1.2 y en diálisis peritoneal que podrían ser mayores hasta 1.5. En cuanto a la ingesta de líquidos en pacientes con enfermedad renal crónica, como la función del riñón está menguada, entonces el volumen de orina va a disminuir usualmente, ¿no? Entonces, la producción de orina reducida va a llevar a que el paciente pueda retener o tenga un exceso de líquidos en el cuerpo, causando edema. Así que se tendría que restringir los líquidos en estos pacientes. Asimismo, para pacientes en diálisis se recomienda tomar tanto líquido como elimine con la orina en ese periodo, más 500 o 750 mililitros adicionales. En cuanto a la restricción de la dieta de sal, sí, se tiene que restringir la sal en estos pacientes. Máximo, las nuevas guías CADOC el 2020 recomiendan una ingesta de sodio de 2.3 gramos, ¿no? Que equivale a 6 gramos de sal. Para prevenir la retención hidrosalina, es un coadyuvante en el control de la tensión arterial, incluso reduce la proteinuria en el paciente. En cuanto a la ingesta de fósforo, de potasio, de calcio, las guías CADIGO, ¿no? Recomiendan un aporte de fósforo de 10 a 12 miligramos de fósforo por gramo de proteína. En cuanto al potasio, es, va a ser inconveniente que se sobrepase una ingesta diaria de 3 gramos, ¿no? Que no se debería pasar entonces de 75 mil equivalentes en pacientes en diálisis. Asimismo, los suplementos de calcio sí deberían individualizarse en cada paciente por el riesgo, por ejemplo, de que formen calcificación en los vasos, ¿no? Y bueno, los trabajos más recientes, estudios, sugieren una ingesta de calcio alrededor de 800 a 1000 miligramos por día. Muchas gracias, eso sería todo.